Bueno, yo soy el doctor Codas Thompson, Juan Esteban. Les voy a dar hoy una clase de resonancia magnética, digamos, los principios de la resonancia magnética y sus principales aplicaciones en el uso diario del médico, digamos. Bueno, para comenzar entonces, ¿se acuerdan que hay cuatro métodos de diagnóstico por imágenes que utilizamos principalmente los radiólogos, que son los estudios radiológicos, los ultrasonográficos, la resonancia magnética de la medicina nuclear? ¿Se acuerdan de que dentro de la radiología teníamos los estudios radiológicos convencionales, los estudios contrastados, la tomografía computada, etcétera? Hoy nos vamos a enfocar en lo que sería la resonancia magnética, que también tiene siglas, o también se la conoce por sus siglas: RMN, RNM, RM, TC por resonancia magnética, IRM o MRI. Bien, en el desarrollo de la resonancia magnética a lo largo de los años, no se desarrolló la resonancia magnética de la nada, digamos, como que vino una persona y dijo, bueno, vamos a generar imágenes por resonancia magnética a partir de un invento, sino que fueron sucesivos inventos que fueron desarrollando técnicas justamente de resonancia magnética, pero no de imágenes de resonancia magnética. Y estos inventos le valieron el premio Nobel a un par de personas, sin saber que finalmente sus inventos iban a llevar a lo que sería hoy el desarrollo de imágenes médicas, y la utilidad que realmente tiene esta para la salud y el desarrollo de la ciencia médica. Empezó en el año 1938, cuando este señor ganó ya un premio Nobel, en- en- cuando, bueno, valoró, estudió que podía obtenerse información acerca de los núcleos atómicos estudiando su magnetismo. Luego, unos años después, estas dos personas también recibieron un premio Nobel en que descubren ya realmente lo que sería la resonancia magnética. Durante la década del 70, otros científicos aplicaron esto para empezar a generar cierto tipo de imágenes, lo cual también les valió un premio Nobel. Bueno, este es un equipo de resonancia magnética. El primero, como pueden ver, es un aparato bastante grotesco. Tiene su camilla, tiene un tubo muy pequeñito, y ahí metían básicamente pequeños objetos o tejidos. Eh, bueno, en cuanto a la historia, hay que tener en cuenta que la resonancia magnética, como su nombre lo dice, magnética son imanes, son electroimanes superconductores, son muy potentes, y el desarrollo de los superconductores, por un lado, ¿sí? Y el desarrollo de la tecnología informática y también de los detectores en forma independiente, cada uno de estos en forma independiente, va haciendo que el desarrollo de la resonancia magnética vaya creciendo superlativamente, ¿sí? La tomografía computada se describió o sea, se descubrió por fines de los años 70, y su crecimiento fue progresivo. Cada vez tenemos mejores cosas, mejores técnicas de tomografía computada, pero la resonancia magnética realmente su crecimiento fue exponencial y sigue siendo exponencial. Los desarrollos de resonancia magnética van creciendo a un paso agigantado porque realmente influye mucho el desarrollo de este tipo de tecnologías, de los electroimanes, de las computadoras y los nuevos detectores, ¿sí? Por ahí en tomografía computada influyen un poquito menos. Entonces realmente el desarrollo que tuvo la resonancia magnética en los últimos años, desde su descubrimiento, ya por fines de los 70 también, aunque todavía no estaba aplicado a imágenes, hasta lo que es el día de hoy, el crecimiento ha sido mucho mayor con respecto a la tomografía computada. Por los años 80 logramos tener la primera imagen de una vértebra, de una octava vértebra, y bueno, ahí tienen el primer paciente, donde se le ponía al paciente dentro de un gran imán y una bobina en el tórax que generaba ondas de radiofrecuencia. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿cuál es el fundamento básico? Bueno, son un fenómeno físico por el cual los átomos de hidrógeno
pueden absorber energía electromagnética de una onda de radiofrecuencia al ser colocados debajo de un campo magnético o bajo el efecto de un campo magnético. ¿Qué quiere decir eso? Que los átomos de hidrógeno, lo repito para ver si lo pueden asimilar así. Los átomos de hidrógeno absorben energía electromagnética, o sea, nosotros empezamos al revés, ponemos a un tejido que tiene átomos de hidrógeno y lo sometemos a un campo magnético, y este átomo de hidrógeno sometido a un campo magnético puede absorber y generar energía de radiofrecuencia. Entonces, nosotros emitimos una onda de radiofrecuencia estando el hidrógeno sometido a un campo magnético, este hidrógeno absorbe esa energía y vuelve a generar una energía. Básicamente ese es el principio básico de la resonancia magnética y lo vamos a ir viendo de vuelta en el transcurso de la charla. Se tienen que acordar que los tejidos blandos del cuerpo están compuestos principalmente por agua, ¿sí? Y el tejido adiposo corresponde a una porción menor del cuerpo y luego lo que sería el hueso compacto aún menor, que tienen menos cantidad de agua. Entonces, el agua genera casi la totalidad de las imágenes. ¿Por qué? Porque el agua tiene hidrógeno. O sea, lo que más tenemos en el cuerpo, el átomo que más tenemos en el cuerpo es agua, y la molécula que más tenemos en el cuerpo es agua. Por lo cual, por ese motivo fue que se eligió quizás al hidrógeno o al protón como el átomo a ser estudiado dentro del campo magnético. Podemos estudiar también otros átomos, no se estudian, ¿sí? Pero se utilizó al protón debido a que es el que puede llegar a generar mayor energía por su cantidad, ¿sí? Nosotros al final lo que hacemos es reclutar muchos protones para que generen una energía que podamos detectarla. Si utilizamos quizás otro átomo, puede llegar a generar energía, pero va a ser muy pequeña y nos va a costar mucho detectarla. ¿Ok? Acuérdense que un átomo de hidrógeno va a tener un protón y un electrón en órbita, y la que sería la resonancia magnética nos va a proporcionar imágenes digitales de los tejidos en los órganos, tejidos y órganos, perdón, en su localización espacial en todos los planos del espacio en función de su composición química. Bien, ¿qué tenemos aquí entonces? Nosotros tenemos aquí un recipiente azul a la izquierda, que lo vamos a tomar como si fuese un campo magnético, ¿ok? Y en el medio tenemos un cuerpo que está lleno de protones. Entonces, sometemos a este cuerpo lleno de protones a un campo magnético, y estos protones, ¿qué van a hacer? Van a alinearse al campo magnético, ¿ok? Se alinean al campo magnético porque tienen una polaridad. Todos los elementos del cuerpo pueden llegar a tener una polaridad, algunos más, otros menos, y van a orientarse hacia un polo del campo magnético. El campo magnético, como un imán, entonces va a tener un polo positivo y un polo negativo. Bueno, entonces en este caso los protones se van a orientar a uno de los polos, y una vez orientado dentro de los polos, nosotros vamos a someter a ese protón a una onda de radiofrecuencia que va a ser esta barrita que la tiene acá en la imagen del medio. Y esto lo que hace es desestabilizar al protón, como que lo mueve de su eje, está orientado hacia un polo, y nosotros emitimos una onda de radiofrecuencia. Esta onda de radiofrecuencia hace que el protón se mueva, se desacomode, y dejamos de emitir la onda de radiofrecuencia, y el protón va a ir acomodándose de vuelta, como que va a ir rebotando hasta llegar y acomodarse nuevamente mirando al polo. Entonces, ese movimiento que va a generar el protón para volver a acomodarse mirando al polo, genera energía. Y esa energía también es en forma de una onda electromagnética, y nosotros la podemos captar. ¿Cómo hacemos todo esto? Bueno, básicamente el campo magnético, como les digo, es el resonador, es un equipo de resonancia magnética que genera un alto campo magnético, un gran electroimán, ¿sí? Los protones son los protones del cuerpo, ¿sí? Los protones que componen a las moléculas de agua, del agua del cuerpo. La onda de radiofrecuencia es una onda de radio, es una onda similar a una onda de radio de una emisora de las que conocemos, AM o FM, y el protón en su movimiento va a generar una onda similar, ¿sí? Esta onda de radio es generada por una bobina o una antena, y también esta misma antena es la que va a detectar
la energía que genera el protón. En medicina utilizamos frecuencias de onda donde van a resonar los núcleos de los átomos de hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente todos los átomos del cuerpo están moviéndose en un estado normal, ¿sí? O sea, los átomos del cuerpo de cada uno de nosotros se están moviendo, están precesando, tienen como un movimiento circular, ¿sí? Y este movimiento circular va a alterarse dentro del campo magnético, pero se va a seguir moviendo en ese sentido, ¿sí? Nosotros necesitamos cierta frecuencia de onda para afectar a ese movimiento circular de los átomos de hidrógeno, ¿sí? Si la frecuencia de onda es distinta, como que el átomo de hidrógeno ni se entera. Es como que nosotros no estamos escuchando constantemente las emisiones de radio. Necesitamos cierta frecuencia de onda para poder escucharla, ¿ok? Bueno, en este caso pasa lo mismo. Necesitamos cierta frecuencia de onda para que poder hacer que alterarle ese movimiento natural que tienen los átomos de hidrógeno. Y eso es lo que utilizamos, porque si utilizamos otro, podríamos hacer resonar o podríamos hacer mover a los átomos de oxígeno, a los átomos de carbono, a los átomos de fósforo, pero realmente no es lo que estamos buscando, ¿sí? Nosotros lo que estamos buscando es que hacer resonar los átomos de hidrógeno, porque si hacemos resonar los campos de hidrógeno, el hidrógeno va a generar una energía a la que nosotros podemos captar. Y me refiero a podemos captar por el volumen, por la cantidad que hay. Eso ya les dije, ¿sí? Si nosotros hacemos resonar los átomos de fósforo, debido a que no hay tanta cantidad de fósforo en el cuerpo, nos va a generar mucho menor energía y vamos a tener mucho menor energía generada y nos va a costar mucho más captar esa energía. Entonces, utilizamos lo que más tenemos, el elemento que más, el átomo que tenemos en mayor frecuencia en el cuerpo humano. Entonces, como sabemos, la mayor proporción de los protones se localizan en el agua, pero obviamente hay tejidos del cuerpo que tienen mucho más agua que otras. Ustedes piensan que hay tejidos como, por ejemplo, la bilis, o un tejido, ¿verdad? O los líquidos del humor vítreo, la bilis, el líquido cefalorraquídeo, son más del 99% de agua, ¿sí? Luego tenemos tejidos como el tejido hepático, el tejido renal, el tejido cerebral, que tienen un porcentaje de agua intermedio, y tenemos después el hueso compacto, por ejemplo, que tiene muy poca, o la misma grasa, que tiene muy poca cantidad de agua. Y vamos a estudiar intensidad de señal en relación a dos planos del tiempo, que son el T1 y el T2. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Nosotros sometemos al cuerpo al campo magnético, y este cuerpo va a estar en un estado de alta energía, ¿sí? Estos protones van a estar en un estado de alta energía porque van a estar orientados y polarizados al campo magnético, ¿sí? Y lo que hacemos ahí es, emitimos una onda de radiofrecuencia y desacomodamos a esos protones, ¿ok? Al desacomodar a esos protones, un segundo. Lo que hacemos es moverlos y luego dejamos de emitir esa onda de radiofrecuencia y los protones se vuelven a alinear. Luego emitimos de vuelta una onda de radiofrecuencia, los desacomodamos, dejamos de emitir la onda y se vuelven a alinear. Este movimiento de los protones genera una energía cuando se desalinean y genera una energía cuando se vuelven a alinear. Esa energía es captada por la bobina, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los fundamentos? Resumiendo, bueno, lo primero que hacemos es magnetizar, la magnetización del cuerpo humano prácticamente, o de todo el cuerpo, ¿sí? En un gran imán, todo el cuerpo se alinea, o sea, todos los protones del cuerpo son sometidos al campo magnético, ¿sí? Por lo cual al estar todos sometidos al campo magnético, todos se van a alinear. Luego, hay un cambio de orientación de los protones ocasionado por una onda de radiofrecuencia, que estos van a vibrar y van a generar energía de vuelta en forma de radiofrecuencia. Esta energía en forma de radiofrecuencia va a ser captada por una bobina o por una antena, son sinónimos, bobina y antena, ¿sí? Y esta información va a ser traducida a imágenes por una computadora, ¿sí? En forma digital. Bien, el espectro de ondas electromagnéticas se encuentra aquí, ¿sí? Por debajo de las ondas eléctricas y por encima de los rayos infrarrojos.
Y el espectro de luz visible se encuentra ahí, por debajo de los rayos ultravioleta y por encima de los rayos infrarrojos, para que tengan una idea en lo que es la relación de las ondas de radiofrecuencia. Bien, para eso necesitamos que el equipo cuente con 3 dispositivos diferentes, que van a ser un gran imán, ¿sí? Van a haber imanes secundarios y van a haber bobinas emisoras y receptoras de radiofrecuencia. Cuando pensamos en esto entonces, y cuando ustedes les dicen qué principio físico usar la ecografía, ustedes tienen que saber qué es el ultrasonido, ¿sí? Cuando les piden eh, medicina nuclear, que son los rayos gamma, y cuando son la radiología convencional o la tomografía computada, utiliza rayos X. En la resonancia magnética se necesitan de 2 principios físicos para poder generar una imagen. Primero necesitamos un campo magnético, un imán potente, que vaya a polarizar a los protones, y por otro lado necesitamos ondas de radiofrecuencia, que lo que va a hacer es a generar la energía de los protones, ¿sí? Ese movimiento de los protones. Cuando nosotros cortamos un tubo de resonancia magnética, lo que vamos a tener por dentro de eso es un túnel donde entra el paciente. Van a haber antenas de radiofrecuencia que son antenas accesorias, porque van a haber otras que van a estar encima del paciente o más cerca de la región a estudiar. El imán, superconductor en negro, ¿sí? Perdón. Y por fuera un criostato con helio líquido. El helio es un elemento que en su estado sólido está a la menor temperatura conocida en el mundo, que es 0 grados Kelvin, perdón, 4 grados Kelvin. Entonces, cercana al cero absoluto. Por lo cual se utiliza el helio como material para enfriar a estos imanes, porque al ser superconductores generan mucho calor, y cuando hay mucho calor el imán deja de ser eficiente, por lo cual se utilizan para enfriar un mecanismo con helio líquido, ¿sí? Por lo cual podemos enfriar a esa temperatura que le digo, 4 grados Kelvin, que corresponde a 269 negativo grados o menos 269 grados Celsius. Y esto nos permite a nosotros generar campos magnéticos muy altos, ¿verdad? Incluso más arriba de campos de 3 Tesla, más de 100.000 veces más intensos que lo que sería el campo magnético de la Tierra. Tienen que tener en cuenta entonces que nosotros estamos siendo sometidos a un campo magnético todo el tiempo. ¿Sí? La Tierra tiene un campo magnético. Si usted agarra una brújula, la brújula va a apuntar al norte y a apuntar al norte por algún motivo, porque hay una polaridad en la Tierra. ¿Ok? Entonces, al estar metidos a un equipo de resonancia magnética, lo que estamos haciendo realmente es someter a un campo más intenso nada más que el campo magnético al cual estamos siendo sometidos constantemente. Ahora hay que tener en cuenta que cuando yo les digo que los protones se polarizan, no es que todos los protones del cuerpo se van a polarizar con respecto al campo magnético, sino que se van reclutando muy poquito. Se dice que 1 de cada millón de los protones son realmente los que se alinean. ¿Sí? Por lo cual, a mayor campo magnético, mayor reclutamiento de protones para que se alineen y se desalineen y generen esa energía. Por eso cuando les digo que se utilizan los protones es tan importante, porque si utilizamos otro elemento, ¿sí? Va a ser mucho menor esto. Imagínense que tenemos 1 de cada millón de protones, lo que sería tener 1 de cada millón de fósforos, por ejemplo. Nos costaría mucho lograr detectar esa energía que pueda llegar a generar. Cuando uno entra a un tubo o un equipo de resonancia magnética, lo que pasa es esto, ¿sí? El cuerpo ingresa completamente al imán, ¿sí? Está el cuerpo sometido, todo el cuerpo está sometido a campo magnético, y los protones se alinean, se magnetizan y se polarizan, y una onda de radiofrecuencia es emitida, ¿sí? Y, y el cuerpo entonces lo que hace es, bueno, se desalinean los protones, vuelven a alinearse y genera una señal, genera una energía que es captada por una bobina. Esta bobina lo que hace es traducir eso en forma digital a una imagen. ¿Ok? Bien, para que Doctor, tengan en cuenta qué es un equipo de resonancia magnética, hola. bueno, son equipos de este tipo. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me preguntas? Cuando estabas hablando de reclutamiento de protones, ¿esos es únicamente los protones que se encuentran ionizados, libres, o también dentro de moléculas? No, no, dentro de la molécula de agua. Ok, está bien. Principalmente dentro de la molécula de agua. No, cualquier protón del cuerpo. Dale, gracias. Eh, bueno,
Esto es un equipo, estos son dos equipos de resonancia magnética, ¿sí? Estos dos equipos de resonancia magnética son equipos abiertos, ustedes pueden ver, tienen aberturas bastante grandes. Uno es como una cajita sin paredes y el otro directamente tiene forma de pinza o de C, de letra C. Estos equipos, en líneas generales, tienen un campo magnético bajo, ¿sí? Que puede ir entre 0,22 a 0,33 Tesla. Son equipos que por ahí no necesitan el criostato de helio, porque no generan tanto calor, por lo cual tienen sistemas eléctricos de enfriamiento. Pero son de campo magnético bajo. Al tener campo magnético bajo, reclutan menos protones. Al reclutar menos protones, generan menos energía. Al generar menos energía, genera menor señal dentro de lo que son las bobinas. Y al tener menos señal, tenemos menos definición de los tejidos. Por lo cual, los equipos de resonancia magnética de campo abierto generan una imagen que no es tan buena como la imagen que podemos llegar a generar con equipos de campo magnético cerrado, ¿sí? Que son este tipo de equipos, ¿sí? Son tubos, son sarcófagos y, y bueno, generan de repente claustrofobia o de repente pacientes que son muy gordos no pueden ni siquiera entrar al tubo porque no entran físicamente. Pero estos equipos son cerrados, como ustedes pueden ver. Entonces, el sistema de enfriamiento utiliza helio y entonces podemos lograr campos magnéticos más elevados y eso nos permite generar mayor reclutamiento de protones, lo que nos permite generar mayor energía, que nos da mayor señal, por lo cual vamos a generar mejor imagen. Nosotros en resonancia magnética vamos a informar tonos y las imágenes van a salir siempre en blanco y negro, como una tomografía computada o como una ecografía. Y vamos a informar intensidades o brillos, ¿sí? Cuando ustedes ven algo que es blanco, ustedes van a informar como hiperintenso o brillante. Y cuando algo es negro, van a informar como hipointenso o menos brillante, si quieren. Pero particularmente yo prefiero utilizar la palabra intensidad de señal, ¿sí? Porque al final es lo que, no, es lo que es, ¿sí? Entonces, cuando algo es negro, utilizan hipointenso. Cuando algo tiene una señal similar al parénquima que lo rodea o al tejido que lo rodea, se utiliza isointenso. Cuando algo es más negro, se utiliza hipointenso. Nosotros podemos crear imágenes en volumen, como en la tomografía computada. Podemos hacer voxeles isométricos, pero no se utiliza tan frecuentemente con la tomografía computada. Hoy por la tomografía computada, prácticamente todos los equipos utilizan imágenes volumétricas para todas las imágenes, en resonancia no. En resonancia magnética utilizamos exámenes volumétricos para ciertos tipos de estudios y para ciertas condiciones que se está buscando. En líneas generales se utilizan imágenes en 2D, en un plano, con un intervalo de adquisición determinado para cada región, ¿sí? Es, por ejemplo, muy difícil hacer en resonancia magnética porque los tiempos de adquisición son muy lentos, hacer una imagen volumétrica en el hígado, por ejemplo. Se puede hacer, pero nunca va a ser tan buena como una imagen en 2D, por lo cual generalmente se utilizan imágenes en 2D, por ahí se saca el espacio que hay entre imagen e imagen para que sea lo mejor posible, la menor pérdida posible, pero no logramos hacer imágenes en 3D todavía con tan buena calidad en tiempos cortos, ¿sí? De repente podemos hacerlo en tiempos muy largos, por lo cual no tiene mucho sentido porque los pacientes de repente no aguantan tanto tiempo encerrados en el tubo, estudios se pueden hacer muy largos. Nosotros en resonancia magnética adquirimos distintas secuencias que la vamos a ver más adelante y cada secuencia tarda un tiempo determinado, por lo cual los estudios se pueden hacer largos, ¿sí? Un estudio puede durar entre 15 minutos y una hora, dependiendo de la región, y depende si el paciente tiene, como pasa muchas veces, más de una región, se pueden alargar mucho los estudios, por lo cual no estamos haciendo estudios volumétricos todo el tiempo, ¿sí? Hacemos en ciertas condiciones, en ciertas patologías puntuales y en ciertas regiones del cuerpo. Por ahí donde más se utilizan los estudios volumétricos es en cerebro, pero tampoco se utiliza siempre. Utilizamos algunos volumétricos de repente en pacientes con epilepsia
y en algunas condiciones de metástasis, en algunas secuencias para buscar metástasis muy pequeñas, y después en líneas generales el resto de las imágenes se adquiere en 2D. Bien, aquí tenemos de vuelta un equipo como está abierto para que vean las diferentes partes del equipo. Bien, aquí tenemos una imagen de resonancia magnética en los 3 planos del espacio. Nosotros para hacer una imagen en uno de los planos tenemos que adquirirla en ese plano, ¿sí? Como no son imágenes en 3D, la adquirimos en 2D en cada plano. Si queremos todo el volumen del cerebro o todo el cerebro en plano axial, en plano sagital y en plano coronal, el técnico tiene que hacer primero una imagen en plano axial, termina, luego arranca la imagen en plano sagital, termina y luego la imagen en plano coronal. Cada una de estas puede durar entre 1,5 y 5 o 6 minutos cada secuencia. Nosotros para hacer un cerebro utilizamos básicamente 6 secuencias, así que pueden hacer más o menos sus cálculos dependiendo del equipo. 3 minutos por secuencia, 3 por 6, 18, más el tiempo que el equipo descansa entre secuencia y secuencia, que puede llegar a ser 30 o 40 segundos. Un estudio de cerebro simple, sin contraste, no tarda en líneas generales menos de 20 minutos. Entonces son, como ustedes pueden ver, estudios largos. Si de repente tenemos que ver algo puntual del cerebro, pueden ir alargándose los tiempos, o cuando tenemos que administrar contraste endovenoso también se alargan un poquito más. Esta imagen es una imagen en plano sagital, en secuencia T2. Es una secuencia T2. Ustedes van a reconocer la secuencia T2 porque tiene el líquido cefalorraquídeo blanco, por lo cual inmediatamente cuando ustedes ven que el líquido cefalorraquídeo se ve blanco, tienen que tratar de orientar que eso va a ser un T2. ¿Sí? La imagen de la derecha es un plano sagital de otro paciente, ¿sí? Y esto es una tomografía computada en plano sagital para que vean las diferencias que tienen ambas secuencias. Esta es una resonancia magnética, y si ustedes la comparan con la imagen de tomografía anterior, de repente les puede llegar a confundir porque el líquido cefalorraquídeo se ve en ambas secuencias negro, ¿sí? Pero cuando agarran un poquito de experiencia ya van a darse cuenta de que, de que realmente no tiene nada que ver y la resonancia magnética tiene mucho más resolución espacial. En lo que ven blanco alrededor de la cabeza, como pueden imaginarse, sigue hasta acá abajo, por lo cual no es hueso, ¿sí? Esto es el tejido celular subcutáneo, que en la secuencia T1 se ve bastante blanco y puede ser similar al hueso que se ve blanco en la tomografía computada. Acá en la resonancia magnética, debido a que el hueso no tiene agua, o tiene muy poca agua, muy pocos protones, va a tener siempre muy poca señal, y sobre todo en la cabeza, donde es prácticamente todo hueso compacto, ustedes pueden ver que el hueso se va a ver negro alrededor, ¿sí? Ustedes miran aquí, puede verse una línea blanca que está entre lo que sería la cortical interna y la cortical externa. Esto sería hueso esponjoso, diploico, que sí tiene señal porque hay mucho líquido ahí adentro. Bien, aquí tenemos entonces una secuencia T1, donde les dije que el líquido se ve negro, ¿sí? Y ustedes tienen que recordar entonces que en la secuencia T2 el líquido se ve blanco y en la secuencia T1 el líquido se ve negro. Eso es algo que tienen que saberlo, porque tienen que de alguna manera poder reconocer básicamente las secuencias, porque si no reconocen básicamente las secuencias, básicamente no van a poder identificar nunca ningún tipo de patología. Y es bueno que al menos puedan, no quizás interpretar patologías compleja, pero por ahí de repente identificar estructuras en el cerebro, patologías grandes cerebrales, sin meter mucho la pata. Bien, entonces, cuando nosotros comparamos estas dos secuencias, que son el T1 y el T2, tenemos que en el T2 el líquido cefalorraquídeo es blanco y en el T1 es negro. Hay otra diferencia que es muy importante y que también tiene que recordarse, que es el siguiente paso, que es la sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia blanca en el T1 se ve más blanca que la sustancia gris. Ustedes pueden ver la corteza cerebral en el T1, ¿sí? La corteza cerebral es más oscura que la sustancia blanca. Por lo cual, si utilizan como regla mnemotécnica que en T1 la sustancia blanca es blanca, les va a ser más fácil recordar que en el T2 pasa lo contrario. La sustancia blanca es negra y la sustancia gris es más blanca, ¿sí?
Y después lo del líquido, eso es otra cosa que sí que tienen que acordarse también. Por lo cual entonces recordamos en el T1 la sustancia blanca es blanca, en el T2 la sustancia blanca es negra, y después viceversa con respecto a la sustancia gris. Y luego el líquido cefalorraquídeo se ve negro en el T1 y blanco en el T2. Entonces podemos obtener en resonancia magnética distintas secuencias que nos van a dar distintos tipos de información y que esto va a variar de acuerdo al tiempo de modificaciones que causemos en los protones. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, ¿qué variable tenemos cuando hacemos un estudio? El campo magnético no es una variable, el campo magnético nosotros sometemos al cuerpo al campo magnético, ese campo magnético está fijo, está estable y no se mueve y no va a variar la intensidad del campo una vez que el paciente está ahí adentro, por lo cual nuestra variable va a ser la onda de radiofrecuencia. Nosotros vamos a emitir diferentes características, distintos tipos de onda de radiofrecuencia, siempre y cuando hagamos resonar a los átomos de hidrógeno. Podemos cambiar un poquito la frecuencia, podemos cambiar un poquito la amplitud, y con eso podemos jugar a generar distintos tipos de respuestas en los protones, por lo cual vamos a hacer que marquen diferente energía y ahí vamos a ir viendo diferentes características de los tejidos de acuerdo a esas modificaciones que nosotros ya tenemos previamente estudiadas. Nosotros queremos tener una imagen en T2, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a emitir cierto tipo de onda de radiofrecuencia que nos va a dar cierto tipo de respuesta y en un tiempo determinado que esperemos, por lo cual vamos a saber que entonces vamos a ver todo lo que es blanco, vamos a verlo, perdón, todo lo que es líquido, vamos a verlo blanco, entonces podemos identificar ciertas estructuras que tienen líquido y así podemos estudiarlas, ¿sí? Lo mismo cuando queremos ver la grasa, ¿sí? La grasa tiene una señal baja en líneas generales porque tiene poco líquido y generalmente la respuesta de los tejidos con grasa en lo que sería la onda de radiofrecuencia llega mucho después, mucho más lenta que el resto de los tejidos, por lo cual incluso lo que podemos hacer con la secuencia en forma digital es decirle, bueno, toda energía que llegue tanto tiempo, tantos milisegundos después de que yo haya emitido la señal, vos así como que no la recibís. Entonces el equipo automáticamente hace que donde haya grasa, borra la imagen. Y no hay imagen, no genera nada. Entonces eso de repente nos puede ayudar muchísimo a identificar cierto tipo de estructuras, porque la grasa nos puede enmascarar cierto tipo de estructuras que se comportarían también blancas como la grasa. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, ¿cuáles son las secuencias más utilizadas? Bueno, el T1 y la secuencia de inversion recovery o inversión recuperación, que son secuencias muy anatómicas y son secuencias que son útiles para ver lo que serían las malformaciones congénitas, hemorragias y sobre todo la grasa, ¿sí? No, sobre todo no la grasa, y también la grasa. Entonces, nosotros tenemos que recordar también que la grasa se ve blanca en el T1 y en el T2, ¿sí? Miren acá el tejido celular subcutáneo, como la grasa se ve blanca y en el T2 también se ve blanca. Ahora, si la comparan en el T1 siempre se ve un poquito más blanca que en el T2.